Buenos días con todos, señores estudiantes. En nuestra clase anterior, sentamos las bases de una de las transformaciones más importantes de la ciberseguridad moderna. Establecimos el porqué del SOAR. Vimos a nuestro pobre analista, Pato, ahogándose en un mar de alertas, en un mar de falsos positivos, sufriendo de una fatiga que lo volvía ineficiente y cínico. Establecimos que el objetivo de SOAR, orquestación, automatización y respuesta de seguridad, es tomar nuestro tiempo medio de respuesta, MTTR, que se mide en horas, y triturarlo, reducirlo a minutos o segundos. Definimos los tres pilares: la orquestación, el plomero, que conecta todo; la automatización, la receta, que se ejecuta sola; y la respuesta, el resultado estandarizado y auditable. Y cerramos la clase con esa advertencia crítica, la que define la madurez de un ingeniero: el peligro de la sobreautomatización. Recordamos nuestro escenario de pesadilla en la central hidroeléctrica de Paute, donde un playbook de SOAR tonto, sobreautomatizado en su afán de contener una amenaza, desconectaba la turbina, un sistema de OT crítico, causando un desastre físico. Y aprendimos la solución: el checkpoint humano, la automatización parcial, donde la máquina hace el 99% del trabajo de recolección y el humano toma la decisión final y crítica. Hoy, señores, vamos a movernos del por qué al cómo. Si la última clase fue la filosofía, esta es la ingeniería. Vamos a abrir el capó de la plataforma SOAR. Si el SOAR es ese robot que nos salva de las tareas mundanas, hoy vamos a estudiar sus circuitos, sus engranajes y, lo más importante, su programación. Vamos a desglosar los componentes fundamentales que hacen que esta revolución sea posible. El primer componente, el más básico, el que sostiene todo, es la integración de plataformas, o como los conocemos en la industria, los conectores. En la clase pasada los llamamos el plomero. Estos son los accesorios, las tuberías y las válvulas específicas. En el lenguaje técnico son las APIs. Miren, el SOC de cualquier empresa moderna en el Ecuador es un zoológico de tecnologías. Pensemos en un banco grande, como un Banco Pichincha o un Produbanco. Tienen un firewall de Palo Alto Networks. Tienen un EDR en sus endpoints, quizás CrowdStrike o SentinelOne. Tienen todo su correo en la nube de Microsoft 365. Tienen su cerebro de logs, el SIEM, que podría ser Crowder o Splunk. Y tienen su gestión de identidades en Active Directory. Son 5, 6, 10 nacionalidades tecnológicas distintas, y ninguna habla el idioma de la otra. El conector es el traductor universal. El SOAR, para ser efectivo, debe tener un conector, una API preconstruida para cada una de estas herramientas. Y es a través de este conector que la magia de la orquestación sucede. Y la primera magia, el primer uso de estos conectores, es algo que ya estudiamos: el enriquecimiento. Este es el vínculo directo con nuestro contenido C3, inteligencia de amenazas. En el SOC manual de Pato, cuando Pato veía una alerta con una dirección IP extraña, su primer trabajo era copiar esa IP. Luego abría 10 pestañas en su navegador: una para Virus Total, una para IBM X-Force, una para Views IPDB, etc. Copiaba y pegaba la IP en cada una, leía los reportes y en su cabeza intentaba formarse una opinión. Ah, parece que esta IP es de un C2 ruso. Eso le tomaba 10 minutos. Con un SOAR, en el instante en que la alerta llega, el playbook, que veremos luego, usa los conectores automáticamente. Llama a la API de Virus Total, a la API de X-Force, a la API de cualquier feed de CTI que paguemos, y en 30 segundos adjunta toda esa información a la alerta. Cuando Pato finalmente ve la alerta, ya no es solo una IP extraña. Es una IP con un 98% de confianza de ser un servidor de comando y control del grupo APT29 con 50 archivos maliciosos asociados. ¿Ven la diferencia? El conector de CTI, C3, transforma una alerta de bajo contexto en un incidente de alta fidelidad antes de que el humano siquiera la toque. El segundo componente que se construye sobre los conectores es el flujo de trabajo dinámico o workflow. Si los conectores son las tuberías, el workflow es el cerebro que decide qué llave abrir. Un script simple es lineal: haz A, luego B, luego C.
Un workflow de SOAR es dinámico, es algorítmico, es pura lógica condicional. If, then, else. Aquí es donde codificamos la inteligencia. Si la alerta es de phishing y el remitente es externo y la URL es maliciosa, entonces ejecuta el playbook contención de phishing. De lo contrario, else. Si el remitente es interno, entonces detén toda automatización, crea un ticket de prioridad 1 y asígnalo al equipo de compromiso de cuentas internas. Este flujo dinámico es lo que nos permite diferenciar. El workflow debe, obligatoriamente, consultar la base de datos de activos. If Asset Criticality es igual a PC, pasante marketing. La respuesta puede ser isolate host. Else if Asset Criticality es igual a SEO laptop. La respuesta debe ser GoTo, Human Checkpoint. He visto fallar implementaciones de SOAR carísimas aquí en el país. ¿Por qué? Porque construyeron playbooks tontos, lineales y no workflows dinámicos que se adaptaran al riesgo y al contexto. El tercer componente fundamental es la gestión de casos, Case Management. Si el SOAR es una estación de policía, la gestión de casos es la sala de evidencia, el archivo del caso y el cuaderno del detective, todo en uno y de forma digital e inmutable. En el viejo SOC de Pato, el ticket estaba en ServiceNow, sus notas estaban en un .txt en su escritorio, la evidencia, el malware, estaba en una carpeta comprimida con contraseña y el correo del usuario estaba en otro lado. Era un desastre. Cuando venía el auditor de la super de bancos o el auditor de PCI a preguntar por un incidente de hace 6 meses, era una pesadilla reconstruir la línea de tiempo. La plataforma SOAR centraliza todo esto. Cada incidente tiene un caso. Y dentro de ese caso tenemos una vista única con todos los artefactos, IPs, hashes, archivos, la línea de tiempo exacta de cada acción, quién la hizo, Pato o el robot y a qué milisegundo, el resultado de cada script y el log de auditoría de cada decisión humana. Esto no es solo por orden, esto es nuestra defensa legal y de cumplimiento. Es la prueba irrefutable de que seguimos nuestro propio procedimiento. Muy bien, hemos cubierto la anatomía del robot SOAR, los conectores, los brazos y piernas para interactuar, los workflows, el cerebro lógico y la gestión de casos, la memoria y el diario. Ahora hablemos del alma. Hablemos del código que se ejecuta en ese cerebro. Hablemos del playbook. El playbook, o libro de jugadas, es el núcleo funcional del SOAR. Es la receta específica para un escenario de incidente específico. Es donde realmente ocurre la automatización. Y un playbook bien diseñado tiene una estructura rigurosa. Primero, todo playbook necesita un activador o trigger. Es el botón de encendido. Es el evento que inicia todo el flujo. ¿Qué puede ser un gatillo? Puede ser una alerta de alta prioridad de nuestro SIEM. Puede ser la salida de nuestro modelo de IA C1 que vimos la clase pasada. Este evento tiene un AUC ROC de 0,98. Es una anomalía. O, como en nuestro ejemplo, puede ser un evento manual. Un usuario que usa el botón reportar phishing en su Outlook. Ese clic del usuario es el trigger que patea la primera ficha del dominó. Una vez que el trigger se dispara, el playbook no actúa ciegamente. Pasa al segundo paso, las condiciones. Aquí es donde el workflow dinámico vive. El playbook empieza a hacer preguntas. Volvamos a nuestro playbook de phishing. El trigger fue el correo reportado. La condición 1 es IF, el remitente es externo, and el feed de CTI, C3, dice que la URL es maliciosa. Then la jugada es contención total. La condición 2 es else if, el remitente es externo, and la URL es desconocida, un 0-day. Then la jugada es detonar en sandbox y esperar. La condición 3 es else if, el remitente es interno, alarma. Then, la jugada es escalar a nivel 2, iniciar playbook de cuenta comprometida. El playbook es un árbol de decisiones, no una línea recta. Tercer paso, si una condición se cumple, digamos la condición 1, el playbook ejecuta sus funciones y scripts.
Estas son las acciones, los verbos. Son las llamadas a API que le dicen a nuestras otras herramientas qué hacer, usando los conectores que ya definimos. Para nuestra condición 1, la lista de funciones sería function, aislar endpoint víctima, llamada API al EDR, function, bloquear IP maliciosa, llamada API al firewall, function, bloquear hash malicioso, llamada API al EDR, function, buscar y eliminar correo, asunto malicioso, llamada API a Microsoft 365. Pero, ¿qué pasaba en nuestra condición 2, la de la URL desconocida? Ahí es donde entra el cuarto paso, el más importante para la madurez de un SOC, las tareas manuales. Un playbook inteligente, como dijimos, sabe cuándo detenerse. La URL es desconocida. El playbook no puede tomar una decisión. Así que ejecuta una tarea manual. En la consola de Pato, que ahora es un analista nivel 2, ya no se ahoga en ruido, aparece una tarea. Oye Pato, el playbook P105 está en pausa. Detoné esta URL http://seguro.com/s.ioz en el sandbox. Aquí está la captura de pantalla, ver imagen. No es un malware conocido, pero parece una página de login falsa. Necesito tu aprobación humana. Haz clic aquí para bloquear la URL o haz clic aquí para marcarla como benigna. Este es el checkpoint humano. El playbook asigna la tarea al analista y la automatización espera a que Pato, con su juicio humano, complete la tarea antes de continuar o terminar el flujo. Finalmente, ¿para qué usamos todo esto? ¿Cuáles son los casos de uso operacional? El objetivo es atacar el ruido. Atacamos primero lo que es de alto volumen y baja complejidad. El playbook de triaje de phishing que acabamos de diseñar es el caso de uso número 1 en el 99% de las organizaciones. Es el que tiene el retorno de inversión, ROI, más rápido y el que más libera a los analistas. El número 2 es el triaje de alertas de malware. El EDR detecta un hash. El playbook lo toma, lo enriquece en virus total, verifica si la máquina está aislada y si el hash es 100% malo, lo propaga a toda la organización, todo en segundos. Y, por supuesto, un caso de uso clave para esta nueva era y que conecta con nuestro C5 de la unidad 4, neutralización de activos en la nube. Podemos tener un playbook cuyo trigger sea una alerta de la IA C1 que dice login imposible en cuenta de AWS desde Quito y 10 segundos después desde Rumania. El playbook de SOAR se dispara. Condición, if login es anómalo. Función, llamar API a AWS IAM, Identity and Access Management. Acción, invalidar todas las sesiones activas del usuario y aplicar política de denial a la cuenta. Tarea manual, asignar a analista nivel 3 para contactar al usuario y verificar. Todo esto ocurre antes de que el atacante en Rumania pueda siquiera listar el primer bucket de S3. Eso, señores, es SOAR en acción. No es un reemplazo de los humanos. Es el multiplicador de fuerza. Es la plataforma que finalmente permite a nuestros analistas humanos dejar de ser robots de copia y pega y empezar a ser lo que siempre debieron ser: investigadores, cazadores de amenazas y tomadores de decisiones críticas. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.